Bienvenidos a un programa más de Nunca es tarde. El tema que traemos propuesto para hoy es cómo construir hogares sin violencia. Si usted habrá leído los periódicos de los últimos días, en las últimas semanas, con el pasado mundial se habrá dado cuenta que no todo fue celebración con el extraordinario papel que desempeñó nuestra selección nacional, sino que también los índices de violencia en nuestros hogares se dispararon. Y de eso queremos hablar de hoy. Por eso tenemos a nuestra invitada Jessie Ramírez. Jessie es psicóloga, es especialista en el tema de violencia y te damos la bienvenida, Jessie. Gracias por acompañarnos hoy para hablar de este tema. Un placer estar aquí, saludarles y hablar de este tema tan importante en nuestra sociedad. Jessie, decía ahora en la introducción que recientemente que vivimos el Mundial de Fútbol, uno de los puntos negros de esta celebración que se dio en todo el mundo fue que en Costa Rica las investigaciones señalaban que los índices de violencia en nuestros hogares se dispararon. Ya digamos que estamos acostumbrados a ver lamentablemente con cierta frecuencia que los titulares de nuestros periódicos señalan que muchas mujeres están muriendo en manos de sus parejas, esposos o compañeros, que los niños están sufriendo violencia. ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad? Se dice que la violencia actualmente ya no es una problemática individual, sino que es un trastorno social. Es una problemática ya a nivel de la sociedad integral. Tiene que ver con la frustración, personas que viven bajo esquemas reprimidos y entonces se incrementa con el ejemplo que dabas del mundial cuando hay un poder, porque la persona asume que está en la posición de poder, que tiene el control, como cuando la selección ganaba o cuando vemos algún evento donde nos sentimos que tenemos la victoria y vamos a ir sobre otras personas, que es precisamente el ciclo donde se desarrolla la violencia. ¿Cómo está el indicador de violencia en Costa Rica? Bueno, creo que es una problemática de América Latina, pero particularmente en nuestro país oímos ahora con demasiada frecuencia, o sea que los niños, como decía ahora, están sufriendo agresiones que ni nos imaginábamos quizás, que las mujeres mueren, ya no es solo un asunto de agresión física o verbal, sino que terminan muriendo en manos de sus compañeros. A nivel mundial, los estudios indican que todas las mujeres en alguna etapa de nuestras vidas vamos a ser víctimas de violencia. En nuestro país aproximadamente las cifras andan de 7 mujeres viven en algún grado de violencia, ¿verdad? Muy, muy alto. Y cuando hablamos de violencia, uno podría erradamente pensar que es un tema de golpes o de maltrato únicamente. ¿Qué es violencia? Sí, cuando hablamos de violencia deben de estar incluidos dos factores. Una persona tiene el poder sobre la otra, está posicionada en un rango superior y además debe o puede desarrollarse en 4 diferentes factores. Puede ser física, que es la que tradicionalmente conocemos, las agresiones al cuerpo, golpes, heridas, etcétera. Las agresiones psicológicas, que son las emocionales, cuando se denigra a la persona. Y que a veces son las más difíciles de detectar, ¿verdad? Exactamente, porque nos acostumbramos a recibir insultos y lo vemos como ya parte natural de la vida. Luego, en otro ámbito, puede ser en el ámbito sexual, aún hablando de parejas casadas, ahí hay agresiones sexuales y también patrimonial. Entonces, como vemos, no es solamente a nivel físico cuando estamos detectando que estamos viviendo en hogares violentos. ¿Y por violencia patrimonial qué entendemos? Por violencia patrimonial entendemos cuando se priva de las necesidades principales de una persona, de sus necesidades básicas, o se le quitan sus bienes, sus pertenencias, y eso está incluso sancionado por nuestra legislación. Hablabas ahora de que hay una condición de poder que es necesaria para que se dé una situación de violencia. ¿Quién le adjudica al agresor este poder? Lamentablemente, ¿verdad? Ciertamente las estadísticas dicen que ahora también hay
a la inversa, mujeres que están ejerciendo violencia sobre hombres. Lo tradicional ha sido la mujer es la agredida y el hombre es el agresor, la mujer es la víctima por la sociedad en la que hemos vivido, una sociedad patriarcal donde los hombres tienen el poder, donde los hombres de alguna manera se han puesto en una posición privilegiada sobre las mujeres. Entonces, ciertamente la sociedad es la que le otorga al hombre un nivel superior sobre la mujer, aunque repito, las estadísticas nos están reflejando que también se están dando bastante a la inversa, pero entonces ahí se ha determinado que hay algún poder o que la mujer gana más o que tiene mayor escolaridad o que tiene un mayor puesto que el hombre y entonces, como te das cuenta, siempre hay una superioridad del agresor. Bien, estamos hablando de cómo construir hogares sin violencia. Y como nos está diciendo Jessie en la entrevista de hoy, no solamente es un asunto que se da de hombres hacia mujeres, sino que también encontramos violencia en los diferentes miembros de la familia, en los diferentes niveles de esta sociedad. Y en Costa Rica, los índices de violencia señalan que la situación es alarmante, que en nuestros hogares estamos sufriendo este flagelo y necesitamos aprender herramientas de cómo empoderarnos para poder luchar contra esto y vivir hogares donde las personas sean respetadas, donde vivan felices, donde tengan un desarrollo emocional, psicológico, integral, saludable. Vamos a regresar y vamos a dar algunas de las herramientas de cómo podemos nosotros enfrentar el tema de la violencia en nuestros hogares. Ya volvemos. Ya se encuentra disponible la aplicación de Vida Abundante Coronado para Android y Apple. Búscala en la tienda de Google Play o App Store como VAC y descárgalo en tu dispositivo móvil. Forma parte de nuestra comunidad en línea. Le agradecemos que usted continúe con nosotros aquí en Nunca es Tarde y queremos también tomar un espacio para invitarle a que usted pueda escribirnos a través de las redes sociales. Por supuesto, todas las personas que ya lo han hecho sepan que su aporte es muy significativo, que nos hace crecer como programa. Déjenos sus comentarios, sugerencias de temas que a usted le gustaría que tratáramos, de verdad que lo agradecemos. Y a todos aquellos que quieren profundizar en algún tema o quizás quieren ver algún programa que no tuvieron la oportunidad, le invitamos a que nos siga en nuestro canal en YouTube. Estamos hoy conversando acerca de la violencia en los hogares. ¿Cómo podemos hacer para construir un hogar en el que no haya la violencia como un patrón de comportamiento típico? Y nos acompaña la psicóloga Jessie Ramírez, con quien estamos desarrollando este tema. Jessie, ¿por qué se da la violencia en un hogar? Se habla de que existe un ciclo, que es lo que atrapa tanto al agresor como a la víctima. Y muchas veces las personas que están ajenas a esa situación suelen hacer señalamientos de ¿por qué no sale? ¿Por qué no deja esa situación si sabe que le está yendo tan mal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la dinámica que envuelve a una familia que está inmersa en una situación de violencia? Bueno, por lo general ya son conductas aprendidas. Las personas aprenden a vivir en estos círculos y entonces lo ven como algo natural, como algo parte de la vida, como que esto que vivimos está bien. O sea que seguramente desde muy temprano en su vida ya han experimentado otras situaciones de violencia con otros agresores que les ha hecho creer que de alguna manera esto es a lo que pueden aspirar o lo que es común en una relación. Claro que sí, es muy probable. No significa que todas las personas que han vivido durante su infancia o tiempo atrás en violencia van a repetir estas conductas, pero sí los que ya son agresores y las personas que viven en este ciclo sí vienen de hogares donde esto ha permanecido por mucho tiempo. Me preguntabas cuál es el ciclo. Hay 4 fases conocidas en el ciclo de la violencia. Y la primera se conoce como la acumulación de tensión.
Aquí es donde la víctima asume que tiene el poder y puede controlar a la otra persona. No hago esto para que no se moleste, le tengo lista la ropa, le tengo lista la comida, no lo interrumpo cuando está en la computadora, etcétera, ¿verdad? Trata de estar siempre como al día, sí, alerta y al día con todos los deberes para no provocar al otro, ¿verdad? Porque la víctima asume que es su responsabilidad cuidar que el otro no explote. Esa es la primera fase. Luego tenemos, después de haber acumulado esa tensión, llega un momento donde hay una explosión, esa tensión que se fue acumulando. O sea, es irreal, porque por más que yo haga o deje de hacer algunas cosas, siempre en algún momento explotó el episodio de violencia. Claro, porque es ya un patrón de vida, es una conducta ya que ellos desarrollan. Entonces viene la explosión y ahí es cuando conocemos los golpes, los insultos severos, todas estas cosas que ya son las que salen a la luz en los medios de comunicación, lo que la gente ve más. Esa es la segunda fase, que es la más dolorosa, la más penosa a nivel visual, pero todas las fases lesionan a la persona. Claro. Ahí hay un intervalo que es cuando la víctima se separa del agresor, y aquí es donde podemos lograr que la persona busque ayuda, que la persona, porque está alejada de su agresor, que busque quien me ayude, que busque orientación. Muchas veces se logra, otras no. Y por último, después de eso, viene la reconciliación, que es las promesas de no lo vuelvo a hacer, y la esperanza de la víctima, porque necesita creer que esta persona que esta es la vencida, sí, que ahora sí va a haber un cambio. Sí lo vamos a lograr. Y ahí es donde típicamente el agresor promete que es la última ocasión, que de verdad va a haber una renovación. Hasta podría buscar ayuda el agresor en alguno de esos momentos. ¿Y qué es lo que pasa? Que vuelve a detonarse el ciclo entonces. Lo que sucede es que en esta fase donde muchas mujeres, hablando que sean mujeres las agredidas o igual si son hombres, o el agresor promete que va a buscar ayuda o la víctima le condiciona al agresor que tiene que buscar ayuda. Ahí es donde intentan buscar ayuda, pero lo que yo he logrado ver, ¿verdad?, en la experiencia, es que no continúan el proceso. Y entonces asumen que solos van a lograr salir adelante, que solos van por su propia voluntad a no agredir más. A tener control sobre la conducta. Exactamente, pero no se logra solo, se necesita un proceso, se necesita ayuda. El agresor hace una construcción de pensamientos de que la persona está lesionando mis intereses. Entonces, estás haciendo algo que me molesta a mí y por eso te agredo. Eso me da el derecho de comportarme o de agredirte de esta manera porque violentaste, digamos. Esa es la distorsión que existe en la mente del agresor o la agresora con respecto a su víctima. Así es, porque es una construcción, son pensamientos que tiene el agresor de que esta persona me está lesionando a mí. Y por eso la víctima asume que de veras ella es la culpable. Y eso es lo que hace, Jessie, que el ciclo se repita una y otra vez. ¿Cuál es la gravedad de este ciclo? O sea, aumenta el... La gravedad es esa, es correcto, lo que dices, va en aumento. La violencia nunca se disminuye por sí sola si no buscamos procesos serios, ayuda, acompañamiento, sino que se va incrementando cada vez más. Y cada vez más la fase de reconciliación dura menos y las explosiones, las agresiones van en aumento cada vez más. Lo que empezó como un empujón, como una mala palabra hacia la persona, ya luego se convierte en golpes y agresiones más intensas. Sí, podríamos pensar que ante un panorama tan desalentador no hay esperanza, que la víctima se siente atrapada en una condición de estas que estamos describiendo, que eso es lo que tiene que tolerar el resto de su vida. Pero no es así. Queremos decirle que hay esperanza, que sí hay acciones, decisiones que usted puede tomar si está atravesando una situación de violencia. Así que le invitamos a que nos acompañe en el siguiente bloque. Ya regresamos. Comparte el mensaje de vida. Invita a tus amigos, compañeros, familiares y vecinos a que escuchen Vida Radio.
una excelente compañía en Internet. Vida Radio. Con enseñanzas y buena música te acompañamos. Vida Radio. www.vida.cr. Por mucho tiempo, algunos han pensado que deben sostenerse en una relación donde sufren violencia. Incluso se han argumentado principios teológicos para decir que eso es lo que corresponde. Pero déjame decirte que la Biblia señala que Dios nos ha llamado a vivir en libertad, a tener una vida en abundancia, y la violencia definitivamente no es parte del plan de Dios para la vida de nuestros hogares. Estamos hablando hoy de cómo construir hogares sin violencia. Y Jessy, la pregunta quizás más importante, ¿hay esperanza cuando una víctima se siente atrapado en un ciclo como este que mencionábamos de violencia, donde vuelve a confiar en su agresor, a creer que esta vez va a ser la vencida, que ya no se va a volver a dar este ciclo, donde le pidieron perdón, donde se buscó ayuda, y al poco tiempo volvemos otra vez al mismo círculo? ¿Qué puede hacer una persona que se encuentra inmersa en un ciclo de violencia como este? Buscar ayuda. La invitación es busquemos ayuda. La parte espiritual, como mencionabas, es esencial, fundamental, pero sin embargo no nos podemos quedar únicamente ahí. Se requieren procesos serios, firmes, terapéuticos, donde el agresor tiene que estar involucrado, tiene que asistir a grupos de apoyo para que le enseñen a controlar su ira, a tener un control sobre sus emociones, sobre sus interpretaciones, porque como decíamos antes, es una construcción del pensamiento lo que hace el agresor, ¿verdad? Entonces, sí se puede salir adelante, sí hay esperanza, sí se pueden controlar, pero no solos. ¿Y la víctima? O sea, el agresor es responsable de aprender a manejar su ira desmedida y buscar la ayuda que sea necesaria. Pero yo como víctima que está sometida a un ciclo de tanto daño emocional o físico, relacional, que debo proteger muchas veces a mis hijos que también sufren directa o indirectamente las implicaciones de esto, ¿qué puedo hacer cuando estoy en una situación así? Es difícil porque generalmente hay una dependencia de la víctima económica, social, emocional, pero no están condenadas a vivir siempre así. Sí se puede salir adelante también. Es importantísimo que las personas que nos están viendo y están viviendo en violencia sepan que yo no soy responsable de la conducta del agresor. Yo no puedo cambiar al agresor. Yo no puedo buscarle la ayuda al agresor. Si él no es consciente, si él no busca ayuda, yo no soy responsable de aquella persona. Yo soy responsable de establecer límites, de buscar ayuda para mí, de poner un alto. Ya no voy a permitir más estas cosas. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay juzgados de violencia doméstica en nuestro país, hay leyes que protegen a las víctimas, hay un instituto, el Instituto de las Mujeres, el INAMU, que también brinda asesoría. Entonces, sí hay opciones, hay que ser valiente para hacerlo, no es sencillo, no es una carrera sencilla, pero sí se puede salir adelante, pero tengo que tener claro, número uno, que debo de poner límites y que no soy responsable para nada de las decisiones que la otra persona está tomando sobre mí. ¿Será romper el silencio uno de esos primeros pasos? Porque muchas veces esta situación avergüenza a quienes la están viviendo y de alguna manera hemos sido con nuestro silencio cómplices de aquella situación, y quizás reconocer que tenemos un problema y romper el silencio, esto que decías de ir y buscar ayuda y contarle a alguien, me está pasando esto, es un buen primer paso para iniciar y que alguien me envalentone, por decirlo de alguna manera, para ir a hacer esas acciones que vos señalás. Sí, completamente hay que romperlo, porque ciertamente la víctima vive en vergüenza, porque por lo general las características del agresor
se presenta ante los demás como una persona agradable, amable, querida, como una persona realmente sumisa. Entonces tienen los de afuera un concepto muy bueno y muy alto de este agresor. Y la víctima lo vive en silencio, a escondidas y en vergüenza. Entonces hay que romper el silencio. Si no se rompe el silencio, no se rompe el ciclo. Hay que hacerlo para salir adelante. Y aquí importantísimo, antes de terminar, decir que muchas mujeres o muchas personas que viven en violencia dicen, me quedo aquí por mis hijos. Pero eso no es así, porque sus hijos están sufriendo también al ser testigos cada día de aquellas agresiones. Y peor aún, están en una escuela, por llamarlo de alguna manera, aprendiendo patrones de relación violenta que luego probablemente vayan a replicar. Y necesitamos quebrar precisamente con este patrón. Necesitamos que nuestros hogares costarricenses vivan en paz, esa paz que proclamamos como país. Necesitamos traerla a lo interior de nuestros hogares y le invitamos a que usted, mujer u hombre que se encuentra en una situación así, no se quede resignado. Hay cosas que puede hacer, hay lugares donde usted puede acudir. Quizás es mejor enfrentar la vergüenza por un momento de decir estoy en esta situación, a vivir siendo avasallado el resto de tu vida y que tus hijos y que tus familiares cercanos sufran estas circunstancias. Así que, Jessie, el último mensaje de motivación para nuestros hombres y mujeres que están sufriendo situaciones de violencia en sus hogares. Sí se puede salir adelante, tanto de la víctima como el agresor pueden salir adelante, pero la motivación es busque ayuda. Busquemos ayuda porque solos es difícil salir adelante. Gracias por habernos acompañado, de verdad es un placer, esperamos haber podido contribuir a una mejor calidad de vida y recuerde que le esperamos en nuestro próximo programa de Nunca es Tarde, los martes a las 6:30. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Jessie. Mucho gusto.